Toctli, xilotl, elotl, sintli, chicomexotl, chitl, miak itocan kipia, miak tlacualme tichiuan, uan nitotiotzin itlancoch, miak huicame, uan miak mihtotilis, titlahyocolian ni sintli pampayatech tlamaka. Tlen techpanos tlahuakis, tlahtlamis, tlen tichiuasen tlahquihtoan hueitatamen, uan hueinaname, uan itixli kichihken totlacayotl, que nopa titlahtlanihken Amado Ramírez, tlen kipia se sintli itlacualcali itocan Itanonipan, Oaxaca, altepetl, tineki tihmatis tlen technankili amo ximolini pampatojuan tipeualtian to nehnemilis. Bienvenidos. Hablar del maíz en México tendría que ser un asunto casi necesario para conocernos, reconocernos y reconocer uno de los aportes principales de los pueblos originarios de esta parte del mundo. Seguimos acá en Oaxaca y hoy estamos en Itanoní. ¿Así se pronuncia? Así lo pronunciamos nosotros. Itanoní, y está con nosotros el ingeniero Amado Ramírez Leiva, que ya había conocido en otro momento, ya habíamos tenido oportunidad de platicar la razón por la cual estamos en esta tortillería, ¿verdad? Tortillería y antojería. Tortillería y antojería, y que bueno, vaya que se le antojan a uno las cosas que venden acá, que provienen del maíz. Y quisiera comenzar con eso, ¿no? El maíz como una razón, no solo de este restaurante, de esta antojería, sino el maíz como este elemento que puede suscitar acaloradas discusiones entre muchos, entre expertos, entre simpatizantes de la causa del maíz, de lo mexicano, pero mucho se discute del maíz, o más bien mucho se dice del maíz, pero poco se profundiza. Es decir, ahora que está el asunto de los transgénicos y la transgenia en el maíz, todo mundo habla y todo mundo opina, pero me parece que hay poca profundización en esto que se está haciendo, incluso como un movimiento social importante. ¿Qué opinión te merece, Amado? Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Nosotros decimos que Itanoní es una puerta en la ciudad para entrar a conocer el mundo de los maíces de los pueblos abuelos. Por lo tanto, qué bueno que vienen a esta puerta y la abrimos, ¿no? Hombre, gracias. Segundo, así de bote pronto el asunto de los transgénicos, ¿no? Yo creo que se puede leer de varias maneras, ¿no? Una es la parte muy técnica, en la que pudiéramos platicar. Otra, lo que me parece a mí, que es la parte simbólica, ¿no? ¿Dónde, por ejemplo, dónde se está dando mucho este movimiento, llamémosle antitransgénico, ¿no? O por reivindicación de la identidad? Se da con mucho más fuerza o es más conocido en la ciudad. La pregunta es ¿por qué en la ciudad? En el campo la gente no es que esté o no esté preocupada, ellos están ocupados, ¿no? Produciendo para sobrevivir. O sea, la discusión no es mucho una discusión de si lo hacemos o no lo hacemos, sino que tengamos maíz para comer, ¿no? Estoy hablando de las grandes masas, ¿no? Sí hay gente muy específica en el campo que está preocupada también por este asunto, ¿no? Entonces, entonces yo veo en la ciudad, ¿por qué nos preocupamos tanto por la transgenia, ¿no? La transgenia primero surgió como un movimiento también para satisfacer una demanda creciente en la ciudad. Y el argumento es, nos hace falta maíz, ¿sí? Nos hace falta maíz en la ciudad principalmente y en el campo también, que no alcanzan a producir. Por lo tanto, necesitamos producir mucho más. Y este es un viejo argumento ya de hace muchos años. En la década de los 60, con la Revolución Verde, fue el mismo argumento. No era tan genéticamente tan revolucionario como lo es ahora la transgenia, ¿no? Era el mejoramiento de semillas nativas, de semillas mejoradas, hacia semillas mejoradas para producir un poco más. Sin embargo, nos encontramos actualmente, por ejemplo, con un reconocimiento de que hay hambre en el campo. Entonces, ¿la tecnología no resolvió eso? Pues no, aparentemente no lo resolvió.
La misma pregunta es ahorita, ¿necesitamos un cambio tecnológico para resolver las necesidades esenciales que nosotros tenemos? Yo creo que tampoco, porque la causa está en otro lado, ¿sí? La causa está en procesos de distribución, la causa está en los aspectos también de aceptación de lo nuestro, ¿sí? De buscar nuestra independencia y nuestra suficiencia. Ahí está. Pero en un mundo con intereses y con búsqueda de posicionamientos, tú buscas vender lo que tú necesitas vender como empresa, ¿sí? No lo que la gente necesita, ¿sí? ¿Y qué es lo que la gente necesita? Sería la gran pregunta. Entonces, en este caso, por eso es que yo creo que en la ciudad estamos más preocupados de cómo comemos. Y visto desde la mexicanidad, ¿no? Se dice es que van a atacar nuestro maíz nativo, ¿no? Vamos a afectar lo que es nuestro patrimonio, nuestra identidad, lo que nos da historia, ¿no? Pues yo creo que sí hay una gran preocupación, porque creo que los mexicanos estamos muy preocupados por encontrar nuestra identidad. Y el maíz termina siendo un símbolo en el cual uno exactamente, por eso yo creo en refleja la esa ciudad necesidad. andamos en esa búsqueda, ¿no? Como andar en la búsqueda de un ícono que nos permita vincularnos con un pasado profundo al que no hemos tenido acceso, por múltiples razones. Hay muchos niños en la ciudad que creen que la tortilla sale de la tortillería o del supermercado ya en paquetes. O sea, y no es broma, ¿eh? Es muy en serio, ¿no? Mucha gente que no sabe la diferencia entre un elote y un maíz y una mazorca, ¿no? Creen que la mazorca la meten en agua para que se haga blandita y se haga elote, ¿no? Mucha gente piensa que cómo pintamos al maíz para que se ponga de diferentes colores, ¿no? O sea, hay un desconocimiento enorme, enorme en la ciudad sobre lo que es el maíz. Entonces yo creo que eso, yo leo y lo veo en el fondo, lo que estamos buscando es ¿qué es nuestra identidad? Como es tan difícil encontrarla con nosotros mismos, es mejor buscarla en un ícono, en un símbolo, el maíz, ¿no? Que lo que estás planteando entonces es que todo este movimiento acerca del maíz también se convierte en un asidero, por llamarlo de alguna forma, de identidad. Sí, yo así lo veo. Yo no me puedo explicar de manera positiva y propositiva este movimiento con mucha fuerza, con mucho vigor desde las áreas urbanas. Para México, ¿no? Quizás para otras latitudes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, ese símbolo signifique otra cosa más, ¿no? Quizás el peligro de algo que ellos ya conocieron, ¿no? Y la necesidad del retorno. ¿Del retorno a qué? A lo natural, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cuántos miles de años? Nada más como homínidos tenemos más de 175,000 años que andábamos ya brincando por África, ¿no? Entonces ese retorno a la naturalidad, a lo natural, que perdimos y que la ciudad a fuerza nos quiere vender y nos quiere entregar empaquetada en mercancías o con egos, ¿no? O sea que básicamente la cosa es, estamos intentando reapropiarnos de un sentido de pertenencia a través del maíz, que no estaríamos lejos, porque bueno, tenemos toda una historia con respecto a esto. Te platico una de las últimas loqueras que me han estado surgiendo en la cabeza, ¿no? Si tú te fijas, los maíces vienen de un mundo silvestre y salvajemente vegetal, el teocintle, ¿no? Era un pasto, como miles más de la vegetación. Me imagino los primeros homínidos que llegaron acá corriendo, ¿no? O persiguiendo, pues veían un pasto, ¿no? La avanzada de la naturaleza para recibirnos como homínidos fue el teocintle, porque lo demás lo recolectábamos y lo comíamos. Pero el maíz nos acompañó en un proceso de transformación, ¿sí? Es como de lobo a perro, ¿no? ¿Sí? Como de pasto a maíz. Domesticación conjunta. Y quizás, sí, conjunta. Y quizás aquí valdría la pena sacar el concepto de domesticación más hermoso que yo he leído, el del Principito. Cuando dice, ¿qué es domesticar? Es la responsabilidad que el uno tiene con el otro. El domesticado y el que domestica. En este caso, ambos nos domesticamos y ambos fuimos domesticados. O sea, el maíz nos escogió para guiarnos, ¿sí? Y se hizo maíz. Yo digo que es un acuerdo mutuo entre hombre y vegetal. Una complicidad. Entonces, pero entonces quiero regresar al punto. El punto es entonces este maíz que viene de un mundo vegetal a acompañarnos al mundo homínido. ¿Y qué hizo en este proceso?
En este proceso el maíz nos enseñó a ser hombres. ¿Te parece, Amado, si nos lo platicas en el siguiente bloque de Raíz Luna? Claro que sí. Pues vamos a un corte. Estamos aquí en Oaxaca platicando ahora del maíz. Me parece que es un tema importante. Seguimos caminando por Oaxaca. Por si no lo sabe, estamos en la ciudad de Oaxaca. No se lo hemos dicho, estamos en la ciudad de Oaxaca, a pesar de tener esta escenografía de fondo de Itanoní. Pero ya volvemos. Y seguimos aquí en Itanoní, tortillería y antojería en la ciudad de Oaxaca, platicando con Amado Ramírez para platicar del maíz. Esta conjunción de humano y vegetal ¿nos lleva a qué? ¿Nos lleva a dónde y cómo se da este proceso? Pues nos lleva, yo creo que cuando el maíz nos enseñó los secretos de la naturaleza, ¿sí? Cuando empezamos a cultivarlo, empezamos a aprender, estoy hablando como homínidos, ¿no? Enseñamos cuando llueve, cuando no llueve, dónde llueve más y dónde no llueve más, el día, la noche, las estaciones, tipos de suelo, las aguas. O sea, el maíz nos fue introduciendo al mundo vegetal de una manera equilibrada y natural. Había mucha tierra también, ¿sí? Y yo creo que en este momento el maíz nos puede ayudar al retorno, a esa naturalidad. Es como una puerta de entrada, una puerta que abre por ambos lados. Pues. Así es. Sí, o sea, el maíz nos vino a acompañar, se transformó y hizo un profundo acto de amor. El teocintle tenía la independencia de su propia vida. O sea, si él no nacía y caía en el suelo, era una semilla suficientemente dura para permanecer hasta que hubiera condiciones y naciera. Transformada en maíz dentro del totomostle. El totomostle es una cobertura, pero también es una prisión. Una prisión y es una puerta que se abre humanamente. Si el hombre no la abre, se muere. Se nace y se muere ahí. ¿Eso qué significa entonces? Significa entonces que el maíz fue un acto de amor confiar en nosotros, que le vamos a seguir dando vida, para que Él nos dé vida. Me parece que es una historia increíble, ¿no? Que en la cual nosotros, los mesoamericanos, los latinoamericanos, podemos tomar como símbolo profundo para recuperar ese mundo que estamos perdiendo, ¿no? ¿Cómo explicar, Amado, porque de repente cuando uno habla de este tema, las pasiones se encienden. Sí. Y ahora lo estoy comprendiendo un poco, hay una especie de nacionalismo exacerbado cuando se habla del maíz y el asunto de los transgénicos. ¿Cómo explicarles así, o cómo explicarnos, o cómo lo explicas tú un poco para aquellos que no somos, o que somos neófitos en el tema? Explicarles todo esto de manera amable, digamos. Intentar profundizar en el asunto. En la parte más técnica. En la parte más técnica. Bueno, yo sí. creo que una primer diferencia que tenemos que hacer muy grande, lo que en la ciudad le estamos llamando de manera como politizada e incluso un poco también la parte académica, los maíces nativos llaman, ¿no? El común de la gente le llamamos maíces criollos, ¿sí? Porque el común de la gente entendemos ya no la etimología originaria de la palabra criollo, ¿no? Sino entendemos más un maíz que viene de un pueblo, un maíz que se produce pues, más o menos artesanalmente y no en grandes volúmenes, y que posiblemente se produzca de manera natural. Y ahí aplícale el concepto a los huevos criollos, no son granjas, son gallinas que andan pastando, al aguacatito criollo, es un árbol silvestre, vas agarrando los aguacates, los chilitos criollos, o sea, todo lo que se da en el pueblo de manera más artesanal, entendido por artesanal en pequeña escala y de familia a familia, de gente a gente. No se produce pues para un mercado, ¿no? Aunque está entrando algunas partes del mercado. Eso sería para mí una primera gran diferencia. Los maíces, bueno, estos maíces que nosotros en la ciudad, para mí criollos me parece que es una buena palabra porque nos comunica, ¿sí? No porque etimológicamente sea correcto,
nos comunica. Estos maíces criollos, la pregunta es, ¿cómo le llaman en los pueblos? Y en los pueblos, si nosotros estamos entendiendo que es un maíz del pueblo, pues en el pueblo le llaman maíz del pueblo, nada más que en sus lenguas originarias, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que las lenguas de los pueblos originarios son como más textuales y descriptivos de un contexto físico y de un contexto espiritual profundo. Entonces, toda esa parte realmente es necesario entenderlo, porque esa es una primera diferencia. La segunda es los maíces que están abasteciendo principalmente el consumo urbano son maíces resultados de una revolución tecnológica que se dio a cabo en la década de los 60, que se llamaron maíces mejorados. Maíces mejorados tenemos variedades mejoradas, híbridos y variedades sintéticas, ¿sí? Que son maíces mejorados genéticamente, ¿sí? Lo último que está saliendo de la evolución tecnológica son los transgénicos, que son maíces que están transportando genes de una especie diferente, en este caso, por ejemplo, de insectos, hacia vegetales. Esa sería la diferencia, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos pensando? La gente, creo, del movimiento antitransgénico, están pensando en este maíz, producto de la tecnología, que tiene muchas cosas que no conocemos. Por eso el principio de la precaución predomina y es más importante. O sea que detrás de este movimiento está el más vale prevenir que lamentar. Yo creo que sí, y es suficiente razón, ¿no? Es suficiente razón y sobre todo es suficiente razón porque la tecnología no nos ha resuelto los problemas. No, y eso yo creo que si lo vemos así, liberamos el potencial de la tecnología, pero para buscar las soluciones adecuadas. Porque de repente pareciera ser que estamos atacando la tecnología como en la revolución industrial, estamos atacando las máquinas como problemas de un conflicto social, ¿sí? Entonces aquí el asunto es la forma en cómo se ha estado usando la tecnología ha generado su contrario de lo que ha querido resolver. Genera más hambre en vez de resolver el problema del hambre, ¿sí? Entonces, por ahí no está la solución. Y si no está por ahí la solución, bueno, seamos claros, pero también veamos la importancia que está teniendo la defensa de este maíz para búsqueda de nuestra identidad. Y yo creo que ahí también hay un potencial enorme, ¿no? Que es importantísimo. Importantísimo, porque si nos está aglutinando, nos está llamando, yo entiendo así como si el maíz nos estuviera chiflando para juntarnos, ¿no? Para juntarnos. Y ahora el asunto es cómo nos entendemos, ¿no? Para no estar viviendo en una torre de Babel, ¿no? Una vez más el maíz intentando salvarnos. Nos sigue ayudando, sí, siempre nos ha seguido ayudando, ¿eh? Pues estamos platicando aquí con Amado Ramírez de Itanoní, tortillería y antojería. Estamos en la ciudad de Oaxaca para hablar del maíz, para intentar, ahora sí que desgranar la mazorca e intentar saber de qué va esto del maíz. Y vamos a seguir aquí. Amado Ramírez, estamos ya a punto de terminar esta entrevista porque quisiera también tener la oportunidad de documentar un poco el asunto de la antojería. ¿Cómo se te ocurre hacer Itanoní? ¿Cómo se te ocurre también de alguna manera no disociar al maíz, ¿no? de sus procesos comunitarios, colectivos y llevarlo a esta antojería? Sí, bueno, la historia de Itanoní es creo yo, en términos muy específicos, mi historia personal, la historia de mi familia, ¿no? Y es como la historia en cómo nosotros hemos buscado reencontrarnos a nosotros mismos, yo como persona y mi familia también. Entonces, este negocio surge como negocio urbano, porque nosotros somos ciudadanos urbanos. Yo, aunque no lo quiera o sí lo quiera y mejor lo quiero, soy gente de ciudad, ¿sí? No soy gente de campo. Mis abuelos fueron gente de campo, mi mamá fue gente de campo, pues desde muy chiquita salió. Yo soy gente de ciudad. Entonces yo realmente quiero vivir bien yo en la ciudad y que mi gente en la ciudad viva bien, ¿sí? Yo creo que actualmente para vivir bien es muy importante aprender otra vez de manera simbólica cómo se vive bien en el pueblo, ¿sí? Entonces, en el pueblo la base fundamental es el maíz.
El maíz articula el tiempo, el espacio y el alma de la gente del campo. Pero además también el maíz organiza la economía de la comunidad con sus propias semillas, con su consumo personal familiar y con la producción natural y generación de excedentes. Con esos dos principios iniciamos la tortillería. Entonces para nosotros no es nada extraordinario respetar y tomar todos los procesos que los pueblos hacen. ¿Cuáles son los procesos? Pues primero producir solamente para nosotros. Nosotros no vendemos grano, ¿sí? Comemos maíz como lo comen en el pueblo. Los maíces criollos en el pueblo son principalmente producidos para que coma la familia. Nosotros también hacemos todo este trabajo con las comunidades que estamos haciendo para que coman nuestros amigos y nuestras visitas en esta nuestra casa que es Itanoní, ¿sí? Entonces, producimos y consumimos los maíces de los pueblos, los nixtamalizamos nosotros mismos como le hace la señora en el campo, lo molemos nosotros mismos, no en el metate, porque aquí tenemos máquinas, tenemos nuestros molinos, tenemos nuestros comales donde torteamos, y cuando tú vas al campo te están echando la tortilla, te la estás comiendo. O sea, es exactamente lo mismo. Por eso decimos, esta tortillería y antojería es una puerta. Y no pretendemos decir que somos ni mejores ni peores que lo que son las gentes en el campo. Nada más somos nuestra propia expresión de una añoranza que tomamos de manera consciente y la traemos a la ciudad. ¿Para qué? Para que nuestra ciudad, Oaxaca en concreto, y nuestras zonas urbanas de manera simbólica puedan conocer ese mundo maravilloso de nuestro pasado y poder reconciliarnos, ¿no? Por eso es que la tortillería no le quitamos el nombre de tortillería, porque tortillería también se va a convertir en una palabra simbólica para este pueblo, en esta búsqueda de identidad. Que lo, ¿sí?, necesitamos. Que lo necesitamos. Entonces, que le dejamos también simbólicamente, y no solamente simbólicamente, también vendemos tortillas, ¿sí? Y somos antojería porque realmente acabo de estar el día de esta semana en un congreso gastronómico y yo entendí, no soy chef, ni sé de cocina. Nos metimos esto por necesidad de expresar lo que queríamos expresar. Entonces, antojería ahorita está bien, ¿sí? Porque ¿qué tomamos otra vez? La manera en cómo nuestros pueblos se comen el maíz y normalmente vamos encontrando muchas cosas. Lo que para nosotros sería un antojito en la ciudad, para ellos es la comida. No tienen el concepto de tiempos, de la parte caldosa, claro, ¿no? O sea, es otra manera de comer, de procesar y de vivir. Entonces, lo que más pudimos llegar fue la parte de antojería. Y en ese mundo de la antojería, nuestro trabajo fue solamente cómo medio clasificamos este mundo de la antojería, venida directamente del maíz. Entonces, si te fijas en nuestra antojería, usamos muy poca grasa, porque en el campo no se usa. No se usa el aceite, se usa el calentado, el tostado, ¿sí? El recalentado. ¿Sí? El aceite es un asunto que vino con los españoles, con las mantecas y después con toda la industria del aceite, ¿no? Entonces, retomar muchos de esos principios. ¿Cómo clasificamos entonces nuestro hacer con los antojitos? Nosotros los clasificamos básicamente en 3 líneas. Una línea que le llamamos nosotros del respeto. ¿Y qué es el respeto? Lo que en nuestras cartas vas a encontrar como clásico. Intentar hacer un antojito lo más apegado a como lo hacen en la zona donde se consume, ¿sí? Segundo, llamamos nosotros del conocimiento y reconocimiento, que es comer lo que todo mundo comemos, no más que con buenos maíces. Por ejemplo, una quesadilla, ¿no? Una quesadilla acá con un buen queso, para no decirte hasta un taco con sal, ¿no? Con una muy buena tortilla, o un poquito de asiento con una tortillita, o un poquito de crema con una tortillita. Es lo que ya hacemos, pero con buenos insumos, ¿no? Y especialmente un buen maíz, ¿no? Y el tercero nosotros le llamamos del diálogo, porque nosotros creemos que le queremos dar, como en el campo también, sentido y derecho de existencia a cada cosa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el queso tiene existencia propia, la tortilla tiene existencia propia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una tortilla expresa una alegría
o expresa una tristeza, expresa una sabrosura con amargura o una sabrosura con alegría, ¿sí me explico? Entonces queremos que dialoguen, no que se fundan, sino que dialoguen, porque cuando fundes uno domina sobre el otro, ¿sí? Y somete. Cuando dialogan nos conocemos más, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los antojitos en los que dialoga, por ejemplo, el cazón de Campeche con la tetela mixteca. Es un buen maíz, están dialogando, ¿no? Bueno, no sé si sea una loquera, pero ese es el sentido simbólico que le queremos dar. Dialoguemos, ¿no? Conozcamos esto que estamos haciendo. Seguramente cada vez que platicamos nos conocemos más, Mardoni. Seguramente ¿sí? la conversación siempre nos dará cuenta de aquel Sí, de otro que está enfrente nuestro. Estamos ya por irnos, Amado. Yo solo quisiera preguntarte, por último, ¿cuántas variedades de maíz trabajas por acá? Si es que tenemos el dato, Sí. o cuántas comunidades, o de cuántas Bueno, comunidades. sí, yo trabajo de base ahorita con 8 comunidades. ¿sí? ¿Cuáles son? En la Sierra Norte, en la zona de Yajila, Tiltepec, en el Valle con Tlapazola, con Segache, con el Trapiche, en la Mixteca con Santiago Asunción, con Toshi, en la parte de la Mixteca Alta. Trabajé hace tiempo también con comunidades en la costa. Sin embargo, realmente tengo poca capacidad técnica y humana para querer abarcar la multidiversidad que Oaxaca tiene, ¿no? Entonces, la otra cosa, yo prefiero llamarle a los maíces por su nombre de familia, de pueblo y de la familia con la que trabajo. Perfecto. Porque yo he aprendido que cada familia y cada maíz tiene un sabor específico, porque el sabor es el lenguaje de lo vegetal para con nosotros. Y el maíz es de quien lo trabaja. Así es. Entonces, cada familia, si lo cambias, si un maíz lo cambias de comunidad, cambia de sabor. Te agradezco, Amado. Te agradezco. Vamos a conocer ahorita Itanoni. Pues muchas gracias, Mardoni. No. Y aquí estamos, siempre nos quedamos picados. Con el deseo de compartir, ¿no? Así es, señor. Gracias. Muchas gracias. Sí. Miak tlacualme, tamalme, tlaxcalme, cuicame, miak mixtotilis, miak paquilisli, miak huesolme, techtlajyocolia, nopa tlen, kipia, miak itocan, nopa tentiquilian tocli, xilot, elot, zintli, checomixotit, ken que tlahuel titlazoutlan pampa, nopa totiotzilitlancoch, mexco y yolot, mexco y nelfuayo, pampa que mantipehualtihken nipuali, teschiken ka itisli, na que nopa nechihliken, que nopa nimitzihlia, tlaskamati miak.